Bienvenidos un día mu a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya abru en el eudo en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino emocional que fue, y sigue siendo para muchos, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, la pareja que no solo revolucionó superíndice 3 el panorama del entretenimiento turco, sino que también copyright en encendió superíndice 3 la imaginación superíndice 3N de fans alrededor del mundo. Su copyright que ha pasado tiempo desde que su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, pero du copyright déjenme decirles que el interu copyright ese en su historia no ha disminuido ni un poco. Su romance, su explosión superíndice 3N medio ultica, su inevitable final, todo sigue fascinando a mucha gente y hoy vamos a explorar no solo algunos de los secretos, los rumores y los momentos dulces que pudimos atisbar desde fuera, sino también copyright a profundizar un poco en ese concepto esquivo y a menudo malinterpretado del amor real que según muchos vivieron. Vamos a desentrar más menos el misterio de Kerem y Hande, amor real secretos de la pareja de la más menos pero con un enfoque crítico y analítico. Prepu rense para el chisme bueno, pero también copyright N para la reflexión superíndice 3N. Pero antes de que empecemos a destapar los entresijos de este romance, si eres nuevo por aquí, te invito formalmente a que te suscribas al canal. Activa la campanita porque prometo que este canal es tu fuente confiable de salseo, noticias candentes de tus celebridades favoritas y muchísimo dale, que es gratis y me ayudas un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido jugoso. Ahora vamos a lo que nos interesa, que su copyright que es tu N ansiosos. Kerem y Hande, Hande y Kerem. Una pareja cuyo destino parecua escrito en las estrellas. Surgieron como un fenus superíndice 3 meno imparable en el set de Senú con diéresis al Capm, o como la conocemos por estos lares, Lofi sin deer. Desde el mismísimo principio, la química entre ellos no era solo palpable, sino casi tangible. Era un que atrajo a miradas, comentarios y por supuesto, muchísimas especulaciones. Se notaba en la pantalla en cada intercambio de miradas, en las entrevistas donde la tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo, y en cada foto que publicaban en sus redes sociales, donde cada gesto era analizado al milímetro. La gente empezó superíndice 3 a sospechar, a especular, a construir teorías. ¿Estaru N juntos? ¿Serú una estrategia de marketing magistralmente orquestada? ¿O serú, tal vez, el inicio de algo genuino y duradero? Al principio y como suele ser habitual en estos casos, ambos negaron vehementemente cualquier relación superíndice 3N romántica. Insistúan con una profesionalidad envidiable en que eran solo amigos, con más menos eros de trabajo que se llevaban excepcionalmente bien y que disfrutaban de la mutua con más menos UA. Pero vamos. Seamos honestos, todos sabemos que cuando hay esa chispa, esa conexión superíndice 3N especial, es prácticamente imposible de ocultar por mucho tiempo. Y los fans con su sexto sentido infalible para detectar el romance incipiente, estaban absolutamente convencidos de que había algo algo mucho profundo y significativo que simplemente una amistad laboral. Las pruebas, al menos a ojos de los fans y de la prensa rosa, eran cada vez evidentes. Las miradas CU superíndice 3 cómplices que compartúan durante las entrevistas, las risas compartidas que parecían surgir de un lugar genuino, los gestos cariu más menos osos que se escapaban fuera de CU Mara, como un abrazo inesperado o una mano que se posaba discretamente en la espalda del otro. Incluso en las ruedas de prensa, cuando los responsables intentaban desviar el tema hacia aspectos relacionados con la serie, se notaba esa conexión superíndice 3N indescriptible entre ellos. Era como si tuvieran su propio lenguaje secreto, un CU superíndice 3 interno que solo ellos entendían y que se manifestaba en más menos os detalles que escapaban a la atención superíndice 3N de la mayoría, pero que los fans, con su lupa implacable, no dejaban pasar por alto. Y entonces llegó superíndice 3 el viaje a Maldivas. El bombazo, la confirmación superíndice 3N oficial, el punto de no retorno. Después copyright ese de meses de rumores, especulaciones y negaciones o menos convincentes, Kerem y Hande fueron fotografiados juntos en un resort de lujo en las paradisuacas Islas Maldivas. Las fotos publicadas simultáneamente por diferentes medios de comunicación superíndice 3N, mostraban a la pareja disfrutando de la playa, cenando románticamente a la luz de las velas y en general, pasándolo de maravilla, sin preocuparse por las CU maras ni por las miradas indiscretas. Fue en ese momento después copyright ese de la avalancha de
genes que confirmaban lo que todos sospechaban, cuando finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. Era oficial. Estaban juntos. Estaban enamorados. Su romance era real y no solo un truco publicitario. El mundo entero celebró superíndice 3 la noticia como si se tratara de un triunfo personal. Era como si la fantasía de la serie, esa historia de amor de cuento de hadas que había conquistado los corazones de millones de espectadores, se hubiera hecho realidad. Eda y Serkan, sus personajes en Senú con diéresis al Capm, habían encontrado el amor verdadero en la vida real, trascendiendo la pantalla y convirtió copyright dose en la pareja del momento. A partir de ese momento, la pareja se convirtió superíndice 3 en el centro de atención superíndice 3 en medio tica. Cada paso que daban, cada gesto que hacían, cada palabra que pronunciaban, era seguido de cerca por los fans, la prensa y por supuesto, por las marcas que veían en ellos un potencial inmenso para promocionar sus productos. Sus redes sociales, que antes eran una herramienta para conectar con sus seguidores y promocionar sus proyectos, se convirtieron en un escaparate constante de su relación superíndice 3N, llenándose de fotos juntos, mensajes cariú más menos osos y declaraciones de amor que hacían suspirar a sus fans y al mismo tiempo, generaban una enorme expectación superíndice 3N sobre el futuro de su romance. Parecían, al menos desde fuera, la pareja perfecta, destinada a vivir felices para siempre. Pero y aquí viene el gran pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo y en realidad, en la vida misma, no todo era color de rosa. La fama desmedida, la constante presión superíndice 3 en medio tica, las largas jornadas de trabajo que los mantenían separados durante semanas, las expectativas de los fans que proyectaban en ellos sus propios ideales románticos. Todo esto inevitablemente comenzó superíndice 3 a afectar a su relación superíndice 3N. Y Kerem y Ande, por mucho que lo intentaran, no fueron la excepción superíndice 3N. Empezaron a surgir rumores de crisis. Se decua que tenían diferencias irreconciliables, que la convivencia era difícil debido a sus personalidades opuestas, que la distancia impuesta por sus compromisos profesionales estaba pasando factura y erosionando la base de su relación superíndice 3N. Ambos, con la habilidad y el aplomo que los caracterizaba, intentaron mantener la imagen de pareja feliz y unida, negando los rumores y mostrando una fachada de normalidad en sus apariciones públicas. Pero las apariencias, como bien sabemos, a menudo engañan más menos han. A principios de 2022, se confirmó superíndice 3 lo que muchos temuan y lo que algunos, tal vez en el fondo, esperaban, Kerem y Ande habían roto. La noticia fue un jarro de agua fría para sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas, esa historia de amor que había nacido en la pantalla y que había trascendido a la vida real, hubiera llegado a su fin de una manera tan abrupta e inesperada. ¿Copyright pasó superíndice 3 realmente? Esa es la pregunta del millón superíndice 3N, el misterio sin resolver que sigue generando debate y especulación superíndice 3N. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas. Se rumorearon muchas cosas, incompatibilidad de caracteres, agendas apretadas que dificultaban mantener la chispa viva, celos profesionales alimentados por la competencia y la presión superíndice 3 en medio tica. Pero la verdad es que solo ellos, Kerem y Ande, saben lo que realmente sucedió superíndice 3 tras las CEU, maras y copyright factores contribuyeron a la disolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Algunos dicen que la presión superíndice 3 en medio tica fue demasiado intensa para ellos, asfixió, dolos y robu, doles la intimidad que necesitaban para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Otros que la relación superíndice 3 n se volvió superíndice 3 tu superíndice 3 sica debido a la combinación superíndice 3 n de fama, expectativas y personalidades fuertes. Y otros simplemente que el amor se acabó superíndice 3, que la magia se desvaneció superíndice 3 con el tiempo y que a pesar de los esfuerzos, no pudieron reavivar la llama. Lo cierto es que a pesar de todo, Kerem y Ande siempre se han mostrado un profundo respeto y un cariño más menos o mutuo, incluso después copyright ese de la ruptura. Incluso después copyright ese de la ruptura, han mantenido una relación superíndice 3N cordial y profesional. Se han felicitado públicamente por sus logros profesionales, han hablado bien el uno del otro en entrevistas y en general, han demostrado que se puede ser amigos después copyright ese de haber sido pareja, que es posible superar el dolor y el resentimiento y construir una relación superíndice 3N basada en el respeto y la admiración superíndice 3N mutua.
Ahora bien, vamos a lo que yo considero los secretos de su Relatiu Superíndice 3n, entendiendo secretos, no como información superíndice 3n oculta o escandalosa, sino como esas dinámicas internas y factores externos que no se dicen abiertamente pero que todos intuimos que jugaron un papel importante en su historia. En primer lugar, creo que la intensidad de su Relatiu Superíndice 3n fue tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Cuando enamorados, se entregan por completo con una pasión superíndice 3n desbordante y una vulnerabilidad que los hace irresistibles. Esa pasión superíndice 3n es lo que los unió superíndice 3 en un principio y lo que cautivó superíndice 3 al mundo, hacia copyright donos creer que el amor verdadero existúa. Pero también copyright n puede ser agotadora y generar conflictos, especialmente cuando se combina con la presión superíndice 3n de la fama y las expectativas externas. En segundo lugar, la fama. Ambos son estrellas muy importantes en Turquía, con una legión superíndice 3n de fans que los adoran y una carrera consolidada en el mundo del espectáculo. Pero de repente su Relatiu Superíndice 3n los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright dolos en un fenus superíndice 3 menos global. Manejar esa presión superíndice 3n, lidiar con los paparazzi que los seguían a todas partes, proteger su intimidad en un mundo cada vez más conectado y expuesto. No es fácil. Y creo que eso influyó superíndice 3 mucho en su ruptura, erosionando la confianza y generando un copyright ese constante que terminó superíndice 3 por afectar su Relatiu Superíndice 3n. Y en tercer lugar, creo que ambos son personas muy ambiciosas y con carreras muy demandantes. Conciliar la vida personal con la vida profesional, cuando ambas son tan intensas y exigentes, es un reto enorme que requiere sacrificios y compromisos constantes. Y puede que simplemente no hayan podido encontrar el equilibrio adecuado, priorizando sus carreras por encima de su Relatiu Superíndice 3n. A pesar de la ruptura, el legado de Kerem y Hande como pareja sigue vivo en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión Superíndice 3n turca. Siguen siendo recordados como una de las parejas queridas y admiradas, un símbolo de amor y pasión superíndice 3n que trascendió superíndice 3 la pantalla. Su historia de amor, aunque breve y con un final agridulce, fue intensa, apasionada y para muchos inspiradora. Y nos demostró superíndice 3 que a veces la fantasía puede hacerse realidad, aunque no siempre dure para siempre. Y ahora, después copyright de este repaso exhaustivo a la Relatiu Superíndice 3n de Kerem y Hande, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado sus inicios en Senu con diéresis al Capm, el boom mediático de su Relatiu Superíndice 3n, los rumores de crisis que precedieron a su ruptura y, finalmente, su Separatiu Superíndice 3n. También copyright n hemos analizado algunos de los secretos de su Relatiu Superíndice 3n, como la intensidad, la fama y las carreras profesionales, tratando de entender qué copyright factores pudieron contribuir a su final. Espero sinceramente que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, analizar los entresijos del mundo del espectáculo y reflexionar sobre el amor, la fama y las relaciones humanas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que los quiero un montón superíndice 3n y valoro mucho su apoyo. No se imaginan lo feliz que me hace saber que hay gente al otro lado de la pantalla disfrutando de mi contenido. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de la Relatiu Superíndice 3n de Kerem y Hande? ¿Creen que volveru n al buen edúa? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme definitivamente no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de salseo, noticias exclusivas y reflexiones interesantes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos enormes y que tengan un día maravilloso.